Es imposible a estas alturas sostener el discurso de que la acción que ha ejecutado los Estados Unidos contra el régimen chavista es una acción que salió de las locuras de Donald Trump. Es cada vez menos acertado el darle vueltas a la acción de los Estados Unidos pensando que es solamente porque a Donald Trump le dio una puntada de hacer lo que hizo en Venezuela. Donald Trump tomó una decisión, pero para tomar esa decisión hubo años de investigación, de trabajo, de denuncias, de expedientes, de recopilación de informes, de denuncias, de pruebas, de testimonios, capturados, testigos y por supuesto el caso está muy bien elaborado. Con otro gobierno demócrata no se hubiese hecho lo que se hizo en Venezuela. Por supuesto, el mérito de Donald Trump es haber dicho hasta aquí llegamos y vamos. Pero en efecto, son por lo menos 25 años de investigación de distintos organismos, personalidades, instituciones, etc. Toda una vida, diría alguien. El caso de los pasaportes que salta en este momento al tapete porque resulta ser que Nicolás Maduro desde antes de ser presidente ya andaba en unos pasos bien chimbos, ha sido particularmente evaluado por la prensa mexicana. Porque se constata que en efecto hay una denuncia que está presente en el juicio, en la acusación contra Nicolás Maduro, de que cuando era canciller vendía pasaportes a los narcos mexicanos. Y el asunto es que no fue solamente a los narcos mexicanos, es que estamos hablando de una situación que va muchísimo más allá. Que el gobierno de Venezuela habría entregado actas de nacimiento y pasaportes a integrantes del grupo terrorista Hezbollah. Vendían visas, pasaportes, certificados de nacimiento y otro tipo de documentación venezolana. Dice que Venezuela rutinamente ha creado un centro para infiltrar agentes de Hezbollah en este hemisferio. Para los que creen que esto es ciencia ficción, este juicio los va a sacar de su ensueño. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta un nuevo episodio de Fuera de Orden. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por darle me gusta. Cuando tú le das me gusta, me gustas más. ¿Sabías? Sí, es contigo que me estás viendo mientras comes arroz chino. Contigo que me estás oyendo, pero no me estás viendo, porque tengo los audífonos puestos. Deja la risita y dale me gusta. Deja la risita y dale me gusta al video. Tú sabes quién eres. Gracias por estar de vuelta. Les agradezco muchísimo el estar acá. Les agradezco muchísimo el feedback que hemos tenido de los últimos programas que hemos hecho. De verdad, para nosotros es satisfactorio saber que este programa se ha consolidado en el gusto de ustedes, los seguidores consuetudinarios, como un programa donde tratamos de hacer el análisis que podemos con lo que tenemos. Y seguimos. Yo les decía que es bastante extraño y sin duda alguna al mismo tiempo no es tan extraño que haya tanta gente criticando la acción de Donald Trump. Podríamos ver en las críticas al chancletazo, a la operación chancletazo del 3 de enero del 2026, podríamos ver en esas críticas una autodefensa. Porque muchísima gente que se pensaban opositores, que se tenían como independientes,
en realidad están tan comprometidos en las marramucias que se hicieron durante estos 27 años que tienen que patalear bastante para evitar que este entramado caiga, porque si este entramado cae se quedan en la calle. Yo veía cuando se discutía la ley de amnistía que hay una fulana comisión de la paz, del amor, de la hermandad y de la felicidad, de la convivencia pacífica, etc., que está encabezada por dos personajes que son grandes promotores de odio. Uno de ellos, que se hizo famoso recientemente, o hace unos años, hace 2 navidades, por haberse caído a golpes en una lujosa instalación. El bicho que fue presidente de Fedecámaras, el Cusano. Tiene apellido de Terian, ¿verdad? Apellido de Cusano. Y la otra es una ciudadana que es otra promotora de odio en contra de la ciudadanía. Esta señora Indira Urbanea. O sea, que esos dos personajes estén allí en esa comisión y que por la convivencia ya da cuenta de que lo menos que quieren es la convivencia. Pero cuando uno ve a personajes como Chuo Torrealba, como Oscar Chemel, como Kiko Bautista, como Luis Florido, cuando uno ve personajes chapoteando en el estercolero de las opiniones pseudoacadémicas para denostar de la acción de Donald Trump, como Ricardo Hausmann, como Francisco Rodríguez y otros de esa calaña, uno lo que se pregunta es, oye, ¿y esta gente a qué le temerán? ¿Por qué critican tanto? ¿Por qué esta gente pasó tanto tiempo callada y ahora le reclama a Trump lo que nunca le reclamaron a Maduro? Lo que nunca le reclamaron a Biden, lo que nunca le reclamaron a Obama. Qué cosa tan rara, ¿no? Entonces uno dice, ónchale, esto está como raro. Esto huele como chimba. Y entonces aquí caemos en donde tenemos que caer, que es en la acción de los Estados Unidos. Porque se sigue repitiendo de forma alegre que la acción del 3 de enero es una locura de Trump. O sea, que Trump se volvió loco e hizo lo que hizo en Venezuela. Como si ese inmenso aparato que es el poder militar de los Estados Unidos, amigo, la inmensa maquinaria industrial militar de la cual hablaba Eisenhower en su momento, podría moverse así como así por el capricho de un presidente. Eso no es así. Y el que lo diga, bueno, no está viendo, está burlándose de la inteligencia de la gente. Es imposible, además, que en un año de gobierno, porque Trump no había cumplido todavía el año de gobierno, se pueda montar una operación como esta. Es evidente que durante años hubo agencias, organizaciones privadas, tanques de pensamiento, laboratorios de ideas, centros académicos, personalidades, especialistas, agentes de distintos organismos de los Estados Unidos, agentes de inteligencia, agencias de combate a la droga, agencias de vigilancia a los movimientos de dinero, etcétera, que durante años estuvieron recopilando cosas que pasaban con respecto a Venezuela. ¿Qué pasaba? Que no había un gobierno que tomara una decisión, pero tenían el contenido de las cosas, sabían lo que estaba pasando. Y lamentablemente no había una decisión de Estado, no llegaba la decisión de Estado para hacer lo que se debía hacer. Cuando Trump llega, prácticamente se consigue la situación, cuando llega a su segundo gobierno, llega prácticamente en una situación de metástasis. En parte ocasionada por el error de su primer gobierno de confiar en la oposición falsaria y prostibularia asociada en ese experimento fallido y asqueroso llamado el interinato, en el que se burlaron en su cara de la administración Trump 1 y donde se encargaron de sumergirse en lo más profundo de los fondos proveídos por USAID y otras agencias para vivir de la desgracia venezolana sin solucionarla. ¿Y cómo la van a solucionar si son parásitos de la situación? Por supuesto, Donald Trump no iba a cometer ese error, pero las agencias de los Estados Unidos tampoco iban a permitir que esto avanzara por donde estaba avanzando. Por eso es que es tan importante la presencia de Joseph Humire en la subsecretaría de Defensa de los Estados Unidos.
La subsecretaría de guerra. Es el subsecretario de guerra. Es el hombre que más conoce en ese gobierno, en el gobierno de Donald Trump, el hombre que más ha estudiado a profundidad, con rigor académico, con seriedad, con imparcialidad y objetividad, el entramado criminal del chavismo es Joseph Humire. Un hombre joven, con experiencia militar, fue marín, un hombre que habla el español, un hombre que conoce al liderazgo, que conoce lo ocurrido, que conoce la historia de todos estos años y todo ese entramado. Cuando yo vi a Joseph Humire, que no sabía, no sabía que era su secretario de defensa. Cuando yo veo a Joseph Humire al lado del comandante del Comando Sur en Venezuela, yo dije, otra prueba más de que esto no fue una cuestión improvisada. Y entonces uno vuelve aquí al camino andado, amigos míos. No fue una acción improvisada, porque esto no se puede hacer de forma improvisada. Estos han sido años de acción. Entonces usted dirá, bueno, pero falta todavía fulano, mengano, tal. Sí, pero vamos a ver los que han caído. Amigos, dos tesoreros del chavismo presos. La enfermera de Chávez, que también fue tesorera, y el Tuerto Andrade, que de paso es golpista 4F, militar. Soles. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que fue además también militar, también fiscal general militar en su momento, a ponte, colaborando desde hace bastante rato con el gobierno de los Estados Unidos. Otro 4F que también fue tesorero, también fue ministro de Finanzas, ministro de la Secretaría, gobernador, edecán y golpista del 4F, Rafael Licea, colaborando también con el gobierno de los Estados Unidos. Un general que tuvo bajo su mando todo el aparato de inteligencia del chavismo durante 17 años, preso y colaborando con los Estados Unidos, el Pollo Carvajal. Un general que es prueba viviente de los lazos entre el chavismo militar con el narcotráfico, como Cliver Alcalá Cordones, preso, condenado y colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Y otros más que todavía no sabemos. Cuando usted ve todo eso, cuando usted ve todo lo que han arrancado estos bichos, a todos los que han puesto a cantar, a todos los que han puesto de rodillas, a todos los que han cacheteado, a todos los que le han hecho todo lo que hemos visto, uno dice, es por aquí la cosa. Por aquí la cosa. Entonces, amigos, yo lo que les digo es, sinceramente, que siento que cuando vemos estas cosas, cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, de la forma como se están haciendo las cosas, de la paciencia que tuvieron tantos funcionarios de la DEA que se vieron frustradísimos cuando soltaron a los narcosobrinos, funcionarios de la DEA que se vieron, y funcionarios de la DEA y del FBI y del Departamento de Justicia, del Departamento del Tesoro, que vieron con frustración el indulto a Alex Saab en su momento, el perdón presidencial que le dio Biden. Y se quedaron ahí y guardaron la información y dijeron, esto hay que guardarlo porque esto en algún momento va a servir. A todos esos funcionarios habría que hacerle una estatua a cada uno en Venezuela, si supiéramos sus nombres en algún momento. Entonces, aquí, esto no es cualquier cosa, amigos. Aquí estamos viendo una situación que sin duda alguna marca y deja perfectamente claro que tenemos, sin duda alguna, a unas instituciones que hicieron su trabajo. No se trata solo, no es que Trump no tenga el mérito, por supuesto. Trump fue quien tomó la decisión. Pero para que Trump pudiese tomar la decisión y esa decisión redundara en una acción exitosa como la del 3 de enero, se necesitó a un ejército de gente trabajando durante décadas para desmontar todo este sistema. Esas son las cosas que tienen que hacer. Por eso que yo le digo a los chavistas, cómprense una póliza. Mira, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana
Mañana, dices tú. Ay, mijo, mañana puede ser demasiado helicóptero volando sobre tu cabeza. ¡Ah! ¡No me lleve! ¡No, papi Trump! ¡No! ¡Ra! Cuando vienen a ver, ¡pum! En Nueva York, en una celda. Póliza de seguros de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que te encuentres. Hasta si te vas a Nueva York en helicóptero. El fideicomiso en vida que garantiza mucho más que un testamento en los Estados Unidos. Pregúntaselo a tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y ese seguro de viaje, ¿para dónde lo vas a estrenar? Estrenarlo para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. La maravilla de ver esas bellas tierras, esos bellos parajes, esas maravillosas aventuras que puedes vivir allí en Escocia, como las que he vivido yo. Dígame ese whisky. Ay, Dios mío, tengo una botellita de whisky. Ay, voy a abrir esa botellita hoy, ¿vale? Voy a celebrar. Voy a abrir esa botellita hoy. Una botellita ahí que tengo bien chévere. Ay. Vive tú también una aventura, pero ¿por qué no? Una luna de miel. No, pero es que ya yo, que luna de miel, ya yo me casé hace mucho tiempo. Bueno, pero una segunda luna de miel, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede? Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y Eduardo Villegas está reventando todo lo que tiene que ver con el modelo obsoleto de comunicarse, porque hay que comunicarse de forma efectiva. Tú tienes que saber lo que vas a decir, pero tienes que saber escuchar, procesar, comprender para responder en consecuencia. De todo eso se trata la comunicación efectiva. La comunicación efectiva, la escucha activa, la persuasión que requieres, el tema de poder tener un equipo que se comunique bien, donde tú puedas delegar. Bueno, esta persona es la que tiene que escuchar y esta es la que tiene que hablar. Pero en este caso, esta es la que habla y esta es la que escucha. Todas esas cosas son parte de la comunicación efectiva. Háblalo con tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Comunícate mejor para que mejores tu vida. Hispanidad, Abogados y Asesores. Bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. ¿Por dónde empezó esta sinvergüenzura, esta situación, este arroz con pollo sin pollo? Este arroz con pollo sin pollo, amigos míos, comenzó cuando la prensa mexicana, que como ustedes saben, la prensa mexicana normalmente habla de temas internacionales cuando esos temas internacionales tocan en algo a México. Ellos no, en México sí fue noticia la cuestión de Maduro, pero el juicio a Maduro ha resultado ser de particular interés de la prensa mexicana porque se han encontrado con un lindo gatito, que es la evidencia que tiene la fiscalía que acusa a Nicolás Maduro de que este señor se encargó de venderle pasaportes a los capos de los carteles mexicanos. Hubo un reporte de la prensa mexicana que hemos convertido en este video a continuación. A continuación. ¿Te imaginas a los líderes del cartel de Sinaloa y los Zetas viajando por el mundo con inmunidad diplomática? No es el guión de una serie. Es la explosiva y nueva acusación formal de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Según un documento de 25 páginas de la Fiscalía de Nueva York, entre el año 2006 y el 2008, Maduro presuntamente le vendió pasaportes diplomáticos a los grandes capos mexicanos. Pero, ¿cómo funcionaba esto exactamente? En esa época Maduro era el ministro de Exteriores de Hugo Chávez, es decir, tenía el control total sobre la emisión de estos documentos. Aprovechando su cargo, le entregaba pasaportes oficiales del Estado venezolano a los narcotraficantes. Y esto es clave, porque al tener un pasaporte diplomático, un criminal adquiere inmunidad. No le revisan el equipaje en las aduanas, cruza fronteras sin que le hagan preguntas y puede mover dinero o coordinar envíos de cocaína con total libertad. Era un escudo legal perfecto blindado por el cártel de los soles. Pero ojo, porque en esta trama Maduro no operaba solo. Aquí entra un nombre clave, Diosdado Cabello. El expediente estadounidense señala al actual ministro del Interior de Venezuela de estar metido hasta el cuello en esta red. Según la fiscalía, Diosdado presuntamente cobraba millonarios sobornos directamente del temido cártel de los Zetas. ¿A cambio de qué? De garantizar personalmente que el transporte de la droga desde Venezuela hacia México no tuviera ningún obstáculo.
A esto se suma que el mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán supuestamente financiaba megalaboratorios de drogas en Colombia y esa producción salía protegida por las autoridades desde los puertos venezolanos. La ruta era clara. La droga salía de Venezuela, hacía escala en Centroamérica y llegaba a México. Y aquí viene el dato que está encendiendo las alarmas. La justicia estadounidense afirma que durante 2 décadas, de 1999 a 2019, México no fue solo un país de tránsito, sino la gran plataforma logística y financiera de toda esta operación. Esto abarca 5 sexenios presidenciales enteros, donde los carteles pagaban a políticos a cambio de protección. Si Maduro decide cooperar con Estados Unidos para reducir su condena, esto podría desatar un terremoto en la región. Recordemos que Maduro, capturado apenas en enero del año 2026 en Caracas, está ya preso en Nueva York. Se ha declarado inocente y dice ser un prisionero de guerra. Pero la gran pregunta que todos se hacen ahora es: ¿terminará Maduro delatando a los políticos mexicanos y de toda Hispanoamérica que presuntamente pudieron ayudarlo? ¿Se llevará por el medio en alguna declaración a Diosdado Cabello? Todo, absolutamente todo, está por verse. Y se verán cosas En medio de la peores, alerta por dice la terrorismo Biblia. se conoció Vamos que el a gobierno de ver Venezuela abrió... Este reportaje también lo vamos a ver en un ratito. Pero quería comentarles algo, porque de este reportaje que hace la gente del diario Reforma de México, hay algo que a mí en lo particular me llama la atención, que es la forma en la cual ellos asumen que en efecto esa red logística era una realidad basado en las cosas que ya se tienen en los juicios de los capos condenados en los Estados Unidos. Y entonces es aquí donde entramos en un terreno bastante farragoso, porque, por supuesto, el diario Reforma dice, pero ¿cómo es esto que se estaban haciendo estas actividades en México durante el gobierno de Vicente Fox? Durante el gobierno de Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador. Y aquí nadie sabía nada, aquí nadie se dio cuenta de nada, nadie sabía eso. Hay un error del cual me percaté ahora cuando escuchábamos el video. Puesto que no es verdad que el pasaporte diplomático dé inmunidad. El pasaporte diplomático solamente te da privilegios en el aeropuerto y a la hora de identificarte. Porque bueno, el que no sabe, tú lo chapeas con un pasaporte diplomático y bueno, ya. Pero no te convierte en diplomático ni te da inmunidad. Eso es un error muy frecuente de mucha gente, porque para tener inmunidad diplomática tienes que tener una acreditación como diplomático y haber sido aceptado como tal por el país en el que te encuentras. Eso, por supuesto, tiene sus bemoles. Pero a mí no más allá de que les dé inmunidad o no, el hecho de que sea un pasaporte diplomático no es para mí grave. O sea, por supuesto que es sumamente grave, pero el hecho de que tú le des pasaporte, le des la identidad venezolana a un delincuente para que ese delincuente esconda su identidad, porque en realidad vamos a suponer que el Chapo Guzmán le den un pasaporte diplomático venezolano, pero se lo dan con otra identidad, no se lo van a dar como el Chapo Guzmán. Entonces, por supuesto, ¿qué hacían estos tipos? Les daban otra identidad a los narcos, a los terroristas, a todo el que se atravesaba. ¿Para qué? Para obtener dinero de eso y para hacer lo que les ordenaban desde La Habana. Recuérdese muy bien que Nicolás Maduro es un hombre formado por los castristas. Y en el castrismo está el convencimiento de que el narcotráfico es un instrumento de lucha revolucionaria, porque a través del tráfico de drogas se le daña la sociedad a los países imperiales, al imperio, se obtiene dinero a cambio para financiar la supervivencia de la revolución. Esa es la teoría castrista del narcotráfico, que está suficientemente expuesta, por cierto, en el libro Narcotráfico y otras tareas revolucionarias de Norberto Fuentes. Eso
que tiene, por supuesto, lo que pasa es que la gente escucha y dice, no, pero ¿cómo vas a decir? Oye, eso a mí me parece increíble. Claro, a usted le puede parecer increíble muchas cosas. Pero, por ejemplo, aquí no se decía que era mentira que, inclusive el propio Maduro lo decía, que era mentira que hubiese cubanos en el círculo de seguridad de Maduro. Y ahí está, les mataron 32 cubanos que los convirtieron en jalea de hombre el 3 de enero. Se dice, no, que eso del narcotráfico, eso es fábula. Y hay 2 generales que se declararon culpables de traficar con drogas. Es decir, nosotros hemos visto durante 27 años cómo gente se ha negado a aceptar cosas que ya hoy están plenamente confirmadas por los hechos. Porque yo no tengo que ir a ningún tribunal a demostrar que a Nicolás Maduro lo cuidaban los cubanos cuando 32 cubanos fueron convertidos en jalea de hombre el 3 de enero por la fuerza de los Estados Unidos. Entonces, si es verdad lo de los cubanos cuidando a Nicolás Maduro, también seguramente será verdad que el tipo no es venezolano. También seguramente será verdad que a Chávez lo mataron los cubanos. También muy seguramente es verdad todo lo relacionado al narcotráfico a lo que estos tipos se enfrentan en las acusaciones que le han hecho en los Estados Unidos. Entonces, vuelvo al punto inicial. Amigos, aquí han hecho una labor de investigación durante muchísimos años y han permitido en esa labor de investigación que se presente un caso lo suficientemente sólido como para que el Estado americano haya entrado a Venezuela, se haya llevado al reo y a su mujer, que también es acusada de narcotraficante, y la presenten allá. Y fíjense lo importante en todo esto, que quizás no lo valoramos con el mismo peso. Y es el tema de la cárcel de Cilia. Cilia está presa. Y hablar de Cilia simplemente como la primera dama o la primera combatiente o la esposa de Maduro es equivocado. Porque Cilia manejaba una red desde los tiempos en que fue diputada, desde los tiempos en que fue presidenta del Parlamento, desde los tiempos en que fue luego procuradora, que no se nos olvide. Ella fue procuradora general de la República y luego, con Nicolás Maduro como presidente, ella se encargaba de mover los hilos de las tribus judiciales del chavismo, de las tribus de operadores financieros a través de sus sobrinos, de las tribus policiales a través de sobrinos, hermanos, cuñados, etcétera, etcétera, de ese maldito clan Flores, donde están los Flores, los Malpica. Bueno, todas las barbaridades que hemos visto durante todos estos años. Nosotros no sabemos cuánto va a aguantar Cilia. Nosotros no sabemos cuánto va a aguantar Nicolás. Cuando en México se preguntan si Nicolás va a testificar y le va a echar paz a esta gente, es que Nicolás puede haber y tumbar por completo el foro de Sao Paulo. Porque Nicolás podría tranquilamente demostrar que para que saliera un embarque de droga de Colombia a Venezuela había complicidad en Colombia. Y para que saliera de Venezuela y llegara a México por todos los países por donde sobrevolaba había complicidad también. Entonces no se trata solamente de lo que pueda decir un funcionario o dos, ni se trata solamente de lo que pueda decir sobre unos pasaportes. Se trata de todo el entramado. Y ese entramado va a caer y allí vamos a ver cayendo a Zelaya, ahí vamos a ver cayendo a Lula, ahí vamos a ver cayendo a Lugo, el paraguayo, a Evo Morales, el boliviano, a Rafael Correa, el ecuatoriano, a Petro, a Juan Manuel Santos, con todo y su premio Nobel, al régimen castrista cubano, al farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, al Frente Sandinista, a Daniel Ortega y a la desdentada bruja de su mujer, a todos los que se ligaron a Ollanta Humala, a toda esa gente que se mezcló con el chavismo, inclusive en España, a Zapatero, a los bichos de Podemos. Amigos, aquí va a caer el payaso y va a caer el maromero. Y además de eso hay otro tema que no se puede dejar de lado, que es la posibilidad cierta de que los dos últimos capos capturados, los dos capos más importantes de los entramados criminales del narcotráfico de México, como lo son el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, puedan servir de testigos en la causa contra Nicolás y Cilia. No lo descartemos. No olvidemos además que los narcosobrinos de Cilia fueron condenados en los Estados Unidos en un juicio donde se demostró que el dinero que ellos estaban recolectando era para su mamá, para su tía.
Entonces aquí, cuidado y si la sentencia contra Cilia no termina siendo hasta mayor que la sentencia contra Maduro. Por cierto, ya nadie habla de Cilia, ya de Cilia no, se habla de Maduro y cada vez menos. Cada vez menos. Aquí se les olvidó Cilia, se les olvidó Maduro y se les olvidó el mundo. ¿Ustedes se acuerdan del mundo? ¿No se acuerdan del mundo? Oye, pero tanto que querían ustedes el mundo, ¿vale? Ya no se acuerdan de él. Vamos para atrás. Estamos en 2026, ¿verdad? En el 2014, hace 12 años, era noticia esto que vamos a ver a continuación. En medio de la alerta por terrorismo se conoció que el gobierno de Venezuela habría entregado actas de nacimiento y pasaportes a integrantes del grupo terrorista Hezbollah. Así lo denunció el consejero de la embajada venezolana en Irak, Misael López Soto, quien decidió romper el silencio y dijo que en complicidad con los funcionarios diplomáticos, los empleados del consulado vendían visas, pasaportes, certificados de nacimiento y otro tipo de documentación venezolana a los terroristas originales de Siria, Palestina, Irak y Pakistán. Por las identificaciones, los criminales pagarían entre $5,000 y $15,000. Al menos 50,000 personas habrían comprado los documentos, pero la denuncia solo tiene un caso documentado. 50,000 pasaportes. Ey, 50,000 personas habrían comprado documentación venezolana allá en esos países. Es lo que denuncia este señor. Hubo uno que se logró localizar. ¿Quién sabe cuántos andarán por ahí? Aunque yo creo que más de uno ya lo convirtieron en jalea de hombre también, ¿no? Pero ¿qué fue lo que denunció este funcionario? Vamos a escuchar su denuncia. Hay mucha gente que se le ha olvidado esto, que no lo ha visto. Vamos a escuchar la denuncia. Mi nombre es Misael López Soto. Soy funcionario del CICPC. En mayo de 2013 fui comisionado como consejero de la Embajada de Venezuela ante la República de Irak. Desde mi llegada al cargo advertí cómo, bajo la mirada complaciente de los diplomáticos de esa misión, empleados locales vendían visas, pasaportes, certificados de nacimiento y otro tipo de documentación venezolana. Las personas que pagaban por estos servicios normalmente eran procedentes de Siria, Irak, Palestina y en algunos casos Pakistán. Por ello pagaban cantidades entre 5 y 15,000 dólares, dependiendo del caso. Muchas veces estaban vinculados a grupos terroristas, en su mayoría de tendencia chiita. Por ello, abrí una investigación que culminó en marzo de 2014. De ello se levantó una minuciosa acta que fue remitida al embajador. Pero, ante las amenazas sufridas por mi persona, me vi obligado a salir de Irak con otro juego original. El funcionario que me ayudó en la investigación fue asesinado la misma tarde que me ayudó a tomar un avión fuera de Bagdad. El embajador no remitió a Caracas nada, no informó de los hechos suscitados y los empleados locales que para entonces fueron sacados de la embajada hoy en día siguen en la misión, a espaldas del Estado venezolano. Debido a lo acontecido, las operaciones de la embajada fueron mudadas desde Bagdad a Amán. Y fui yo el único funcionario que entre junio de 2014 y febrero de 2015 asistió con regularidad a la misión. En ese orden de ideas, hubo un hecho muy importante. Una joven venezolana envió a la dirección electrónica de la embajada un mensaje a principios de febrero de 2015, donde solicitaba ayuda para salir de Irak, ya que se encontraba retenida con su hijo en contra de su voluntad en la ciudad de Basora. Las investigaciones me llevaron a establecer que el hombre que tenía a la venezolana retenida era un ciudadano iraquí, prófugo de la justicia en varios países, con varias identidades venezolanas y sobre quien pesaban condenas por narcotráfico en Venezuela. Esto se informó al embajador,
con la idea de que éste denunciara a Caracas, pero eso no fue así. El 12 de marzo del año 2015 me trasladé en compañía del embajador a la ciudad de Basora. Allí, después de las gestiones, logramos la libertad de la chica. Pero, al llegar al aeropuerto para tomar un avión fuera de esa ciudad, fuimos retenidos nuevamente. Esta vez el embajador recibió una llamada telefónica de parte del sujeto que tenía retenida a la mujer. Después de esta llamada, que desconozco lo que haya hablado el embajador con ese hombre, él mismo tomó un avión fuera de Basora y me dejó allí, diciéndome, ese no es mi problema, es un asunto consular. Yo, como venezolano, cumplí con mi deber. Me quedé allí hasta que pude sacar a la mujer, lo cual se materializó el 27 de marzo del 2015. Me quedé sin escolta, sin asistente y sin protección del gobierno, pero cumplí con mi deber como venezolano. Con todo esto quiero hacer un llamado a la comunidad internacional y denunciar cómo las embajadas venezolanas en el Medio Oriente son usadas para documentar personas que no tienen nada que ver con Venezuela. En muchos casos están ligados a organizaciones terroristas. Documentado, puedo demostrar que al menos uno de los casos con los que me he encontrado es miembro de la organización Hezbollah. Es por eso que quiero hacer un llamado al mundo y pedir que se haga eco de esta denuncia que pone en riesgo la seguridad de los países. También quiero comunicar a la opinión pública venezolana que miles de ciudadanos árabes procedentes de Siria, Irak y el Líbano han sido documentados como venezolanos y los mismos son votantes activos del sistema electoral venezolano, votantes manejados por el actual gobierno para su uso y conveniencia. Mi vida ha sido amenazada, la de mi familia. No obstante, yo alzo la voz y hago un llamado al mundo para informar de lo que está pasando. Venezuela para los venezolanos. Bueno. Esta denuncia que fue hace como 12, o los hechos que él narra ocurrieron hace cerca de 12 años. Por supuesto, estamos hablando de una denuncia que este señor hizo en su momento. Él entiendo que pidió asilo y le fue concedido en España. Logró resguardarse, etcétera. Y luego, por supuesto, bajó el perfil porque no estamos hablando de cualquier cosa, amigos. Y además de eso, estamos hablando de unas organizaciones que son capaces de matar gente en el propio territorio europeo, como ya lo han hecho en distintas ocasiones. Siendo así las cosas, amigos míos, yo creo que lo que se está descubriendo en este momento con respecto a México es apenas la punta del iceberg. Porque cuando aquí empiezan a jurungar todo eso que han hecho, denunciado por este señor en el Medio Oriente y en zonas cercanas, adyacentes, circunvecinas y yuxtapuestas, ya tú sabes la que se va a armar aquí. Pero además de eso hay una cosa interesante, que es la red de complicidades. Aquí hubo un caso, porque es que el asunto es que las cosas se olvidan. Aquí hubo el famoso caso Zagaray. Zagaray era un funcionario diplomático venezolano acreditado ante el gobierno de Kenia, y cuando nombraron una nueva embajadora en Kenia y la señora llegó allí, al parecer hubo una disputa por el negocio del narcotráfico que se tejía en esa embajada y la señora terminó muerta. La asesinaron y el tipo está preso, condenado en Kenia por asesinato. Nunca se investigó nada en Venezuela. Y el que era el viceministro de Relaciones Exteriores en este caso, creo que anda por ahí todavía, Reinaldo Bolívar, una gran sabandija. Reinaldo, tú vas a pagar, ¿oíste? Tú no te vas a escapar. Tú no te escapas. Pero hay otro caso interesante. ¿Quiénes han sido los embajadores del chavismo en México? ¿No fue Vladimir Villegas embajador del chavismo en México? De donde lo expulsaron por decir que Vicente Fox era un cachorro del imperio. ¿Qué cosa, Vladimir Villegas?
¿qué sabes tú de esos pasaportes? Porque ¿cómo es eso que el canciller le vendía pasaportes a los narcos y tú eras el embajador y no sabías nada? ¿Será por eso que criticas tanto a Trump, Vladimir Villegas? ¿Será por eso que estás pidiendo que a Nicolás Maduro lo devuelvan? Claro, porque a ti no te conviene ese juicio, ¿verdad? Ay, Vladimir Villegas, dígame si a ti te jalan por ese pescuezo también y te llevan en una... ¡Ah! ¡Ay, Vladimir, cuidado! ¡Ah! Mejor empieza a estudiar inglés que un AstroJock. Aprende con el método Chong a hablar fluido para cuando te toque decir yes, sir en la cárcel, no te vaya tan mal. AstroJock no forma sabandija. AstroJock tiene un maravilloso método que es el método Chong para hablar inglés fluido y lo primero que hace es ayudarte a olvidar los traumas que tuviste intentando aprender inglés en el pasado. Aprende con el método Chongs. Revisa lo que él tiene en sus redes sociales. @AstroJock en todas sus redes. @AstroJock. Síguelo en Instagram y ve a su canal en YouTube donde tiene unos maravillosos consejos también. AstroJock, the best teacher of the world. Mira cómo estoy. Cuidado. Y Angie, si está sucio como la carrera, como la vida, como la dignidad y la conciencia de Vladimir Villegas, hay que llamar a Angie para que lo limpie. Mira, sigan a Angie en Instagram para que vean todo lo que Angie es capaz de hacer. @cleaningangie. Angie está en Orlando, Florida, y allí se encarga con su servicio de limpieza en Orlando y en sus zonas adyacentes, circunvecinas y yuxtapuestas, de limpiar lo que esté sucio, ese garaje donde no quieres entrar, ese sótano donde no te quieres acercar, ay, Dios mío, el cuarto de los muchachos que no haya por dónde agarrar, o de repente que mira, es que yo quiero ordenar este closet, pero no sé por dónde empezar. Ya te voy a decir por dónde vas a empezar. Vas a empezar llamando a Angie, que ella se va a encargar de eso. Angie, Cleaning Angie en Instagram, @Cleaning Angie. Si está sucio, Angie lo limpia. ¿Y ya usted declaró sus impuestos? Usted está en los Estados Unidos y no pretende declarar sus impuestos. Usted es una sabandija, ¿sabes? Pero de las peores. Tenga cuidado, porque le va a llegar el IRS y le va a decir, hello, how are you? Happy New Year. Y Tax2Go se encarga de eso, no te preocupes. Llama a la gente de Tax2Go y ellos van a hacer tu contabilidad y te van a ayudar a hacer tu declaración de impuestos. Se van a encargar de eso. Y si te toca un reembolso, ¿y qué es un reembolso? Habla con la gente de Tax2Go para que te enteres. Que de repente no te toca pagar, sino que te toca un reembolso. Bueno, una plática ahí, una cosa. Y mira, que si haces la declaración con Tax2Go, con el programa que ellos tienen, Easy Advance, ese reembolso puede ser inmediatamente a partir del momento en que tú hagas la declaración. No tienes que esperar las 3 semanas que da el IRS. Si son hasta $6,000, eso será completamente posible. Llama ya a la gente de Tax2Go con su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Ay, Dios mío. ¿Quién fuese Delcy para tener una cara? No. Yo no quiero ser Delcy. Nadie quiere ser Delcy. Que no andes por la vida como Delcy ni quedes como Delsa. El doctor Ricardo Pérez te ayuda a que esos retoques que quieres hacer en tu fisonomía estén acordes con tu cuerpo, estén acordes contigo, con lo que quieres y con lo que tu cuerpo requiere también. Porque a veces la gente quiere tener la nariz de Brad Pitt, pero tú no tienes el rostro de Brad Pitt. A veces la gente quiere tener el culo de J-Lo, pero amigo, el cuerpo no te da para eso. Entonces necesitas a alguien que te diga, no, mira, ya va, espérate un momentico. Es mejor hacerlo así, quédate tranquilo que te va a quedar bien. Es lo que hace un médico responsable. Es lo que hace Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 en la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Ay, Dios mío. ¿Quién fuese tú, vale, para suscribirse a mi Patreon? ¿No te suscribiste a mi Patreon? Si te suscribiste a mi Patreon, tienes contenido muchísimo más contenido del que tienes en YouTube. Porque en Patreon hay un poco de cosas. ¿Cómo está disfrutando la gente el podcast musical Delirios sobre los Chimbos? Los delirios sobre los chimbos son una cosa sublime. Hay gente que me dice, no, mira, estoy enviciado, me lo estoy escuchando todo. Ya vamos para los 200 episodios. Y si usted se suscribió ahorita, te los escucha todos. Pero por supuesto. Delirios sobre los Chimbos, exclusivo para suscriptores. En mi Patreon, suscríbete.
Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo este maravilloso programa. ¿Y se supo en los Estados Unidos esto? Por supuesto que se supo, por supuesto que se denunció y se consiguieron cositas. La organización estadounidense Centro para una Sociedad Libre y Segura publicó un informe en el que revela que Venezuela estaría sirviendo de puente para que integrantes del grupo terrorista Hezbollah ingresen a los Estados Unidos y Canadá. Estas operaciones incluirían cambio de identidad para los viajeros y apoyo del régimen de los hermanos Castro de Cuba. Un informe realizado por el Centro para una Sociedad Libre y Segura, organismo de seguridad con sede en Washington, reveló hace unos meses que por lo menos 173 personas vinculadas a grupos extremistas islámicos han intentado ingresar a territorio norteamericano entre el 2008 y el 2012 utilizando pasaportes legítimos venezolanos. Humberto Aguilar, experto en asuntos de lavado de dinero, lleva más de una década realizando su propia investigación sobre el tema y asegura que esto es solo la punta del iceberg. Fui a varios congresistas y a varios senadores diciendo, mira, yo tengo un reporte que dice que Venezuela rutinamente ha creado un centro para infiltrar agentes de Hezbollah en este hemisferio y que esas personas puedan viajar sin problema, porque muchos están fichados por los gobiernos del mundo como terroristas y los nombres son cambiados por completo. Ya los nombres árabes se dejan. Lo que el reporte que yo tengo tiene fotografías de los pasaportes sirios, libaneses, saudí y la persona. Y tengo varios pasaportes venezolanos. A esta gente le están dando una entidad completa. Muévanse con libertad en este hemisferio. Además de Canadá, Líbano y Bulgaria habrían rastreado personas conectadas con grupos extremistas islámicos utilizando identidad venezolana, país que se ha convertido en puente de miembros de grupos terroristas que buscan acceso a Norteamérica. Y todo el mundo confirma esto. Y como todo el mundo dice, ¿y por qué los Estados Unidos no hacen nada? No están interesados en lo mínimo. No quieren hacer nada. Y es un peligro para este país. El reporte coincide con la investigación de Aguilar al afirmar que el actual sistema de identificación y pasaportes en Venezuela es manejado por Cuba, quien ha permitido infiltrar extremistas islámicos principalmente a Canadá, utilizando sistemas como programas de intercambios culturales y contando con el apoyo de redes de solidaridad internas, cuya intención principal es llegar a los Estados Unidos. Ellos crearon esto bajo Chávez y van dando, y siguen dando. Y si vamos a revisar las cosas bien, ¿quién está detrás de esto? El gobierno de Cuba, que son los que mandan en Venezuela. Claro, entonces este señor decía estas cosas y decía, no, esto es un radical de estos cubanos que siempre son exagerados, porque eso no es verdad, eso es un invento, eso es exagerado. ¿A qué gobierno se refería él que no estaba haciendo nada porque no le interesaba? Al gobierno de Barack Obama. Y el gobierno de Barack Obama restableció las relaciones con Cuba y fue a Cuba, visitó Cuba y se abrazó con Raúl Castro, que le levantó la mano en un acto, ¿se acuerdan? Amigos, de esos pueblos vienen estos lodos. El gobierno de Obama no hizo nada, pero los funcionarios de las distintas agencias que recibían esta información analizaban, archivaban. Analizaban, archivaban, e iban alimentando ese expediente y decían, en algún momento esto va a hacer falta, en algún momento esto lo vamos a tumbar. Lo más triste de todo esto, amigos míos, sobre todo para ustedes, los que no son venezolanos y están viendo este programa interesados por el tema, amigos, es que hay venezolanos que no tenemos derecho a tener un pasaporte en nuestro país. Hay venezolanos que tienen que pagar un dineral que ustedes no se imaginan para que les den un pasaporte de su país. Hay venezolanos que no tienen derecho a tener pasaporte porque no se lo dan, a tener cédula, a tener identidad. Hay venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela y que han nacido sus hijos fuera de Venezuela y no tienen un consulado donde inscribir el nacimiento de sus hijos, condenando a sus hijos a perder la ciudadanía venezolana en el futuro. Hay venezolanos a los cuales no se les emite pasaporte en el país en el que se encuentran, poniéndoles 50,000 peros, afectándolos en su visado y en sus residencias y en sus solicitudes de naturalización en los países en los que han estado durante años. Mientras se le niega a los venezolanos el derecho a la identidad, estos delincuentes trafican
con la identidad y con la ciudadanía venezolana, vendiéndosela a las peores sabandijas que han podido conseguir en el mundo. Narcotraficantes, terroristas, tratadores de blancas, corruptos, etc. Y usted dirá, bueno, pero ¿y por qué nadie lo supo? No, entonces se sabía. Por supuesto que se sabía, se decía en los medios, se manejaba, se denunciaba. Entonces es aquí donde nos damos cuenta del inmenso nivel de complicidad que se tejió alrededor de todos estos temas. Uno sabe y uno ha encontrado en estos países donde uno anda a gente que tiene pasaporte venezolano y no habla español. Aquí en este país donde yo estoy hubo unos casos. Lo que pasa es que hay cosas en las que uno no se puede explayar, pero aquí en Alemania hubo un caso de unos personajes que vinieron a pedir asilo con pasaporte venezolano y resulta que no hablaban español. Y los propios venezolanos que estábamos en el refugio en aquel momento, yo no estaba allí, que estaban en el refugio, se dieron cuenta de esa situación y se hizo la debida denuncia. Los bichos eran árabes, no hablaban español. Entonces, como tú tienes un pasaporte venezolano, no, y esto, nada, y entonces los bichos hablaban árabe y pedían traductor árabe y uno, ¿cómo es esto? Cosas vemos. ¿Cuántos cubanos hay en el mundo con pasaporte venezolano? Por ejemplo. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y entonces con todo esto, con toda esta gente traficando con nuestra identidad, traficando con todo esto, lo que vale la pena preguntarse es, ¿tiene sentido que nosotros andemos diciendo que queremos que hagan elecciones dentro de 9 meses? Con ese poco gente cedulada, con esa cédula, con ese registro electoral. Cuidado, porque capaz termina gobernando un ayatolá. Pero ¿saben qué? Chávez se murió, Maduro se jodió, y con esta gente que ha investigado todo esto durante todos estos años, el chavismo será parte del pasado, porque los veremos a todos detrás de unos barrotes. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.